Cuando en español lees Dios o Señor, muchas veces no ves las diferencias que existen en el texto original hebreo, y esas diferencias pueden ayudarnos a entender mucho mejor lo que estamos leyendo. Hoy vamos a abrir las escrituras y vamos a examinar qué significa Elohim, el nombre de las cuatro letras, Adón, Adonai, y veremos por qué el Salmo 110 es uno de los salmos más profundos sobre el Mashiach. Quédate hasta el final porque cuando volvemos al texto hebreo descubrimos detalles que muchas veces pasan por desapercibidos en la traducción. Shalom a todos, bienvenidos a Sorej Haemet, un espacio creado para estudiar la palabra desde las raíces hebreas, permitiendo que la palabra explique la palabra. Si amamos las escrituras, no podemos conformarnos solamente con leer una traducción sin detenernos a observar lo que dice el texto. El hebreo es una lengua con mucho significado y muchas palabras, y tiene matices que no siempre pueden expresarse completamente en una sola palabra en español. Así que hoy vamos a estudiar cuatro términos importantes, y te invito a que tengas tus escrituras cerca y examines los textos por ti mismo. Comencemos con Elohim. Veamos a ver el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Dentro de la tradición judía encontramos una asociación entre Elohim y la idea de justicia, juicio y orden. En algunas interpretaciones rabínicas, Elohim se relaciona con Midat Hadin, es decir, el atributo de la justicia o del juicio. Ahora hay un detalle interesante. En la gematría hebrea, Elohim tiene el valor numérico de 86 y la palabra Hateva, que significa la naturaleza, también suma 86. Algunos maestros judíos han visto en esta equivalencia una relación simbólica entre Elohim y el orden de la creación. El universo tiene órdenes, tiene leyes, tiene límites. No vivimos en un mundo sin estructura. Y esto nos recuerda que el Creador estableció en su creación un orden, una estructura. Entonces, las escrituras también utilizan el nombre de las cuatro letras, que es el Yod Hei Bat Hei. Dentro de la interpretación judía tradicional, encontramos una asociación entre el nombre de las cuatro letras y la misericordia. Los sabios judíos relacionan Elohim, lo que habíamos visto, con el atributo de justicia y Yahweh con el atributo de misericordia. Mira lo que dice en el libro de Shemot, capítulo 34, versículo 6. Dice, cuando Yahweh pasaba delante de Moshe, ¿no? Aquí Moshe proclamaba, Yahweh, Yahweh, Elohim, compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí vemos una revelación del carácter del Eterno, del carácter del nombre de las cuatro letras, que es compasivo, misericordioso y paciente. Y algo interesante ocurre en Bereshit 2 cuando aparece la expresión Yod Hei Bat Hei Elohim. Justicia y misericordia aparecen juntas. La expresión judía tradicional ve aquí un mensaje muy profundo. El mundo no puede sostenerse solamente sobre la justicia estricta ni sobre una misericordia sin responsabilidad. Elohim es justo, pero también es misericordioso. Bien, ahora vamos a una palabra que muchas veces genera, bueno, algo de confusión. Es Adón. Adón significa señor, amo, dueño o autoridad, dependiendo del contexto. Y es importante entender algo. Adón no es exclusivamente un título para Elohim. También puede utilizarse para seres humanos. Por ejemplo, encontramos esta palabra utilizada en contextos de autoridad o respeto.
Así que el significado de una palabra siempre debe estudiarse dentro de su contexto. Una palabra que, bueno, una palabra no se convierte en algo malo simplemente porque alguien quiera darle una interpretación diferente. Y aquí debemos ser todavía más precisos. Adoni significa mi señor y puede utilizarse para referirse a una persona humana o a una autoridad. Pero en cambio, Adonai aparece en las escrituras como una nueva forma reverencial utilizada para referirse a Elohim. Por eso no debemos de tratar todas estas palabras como si fueran exactamente iguales. Adón, Adoni, Adonai. Pertenecen a la misma familia de palabras, pero el contexto y la forma son, bueno, se utiliza, ¿no? De forma diferente, tiene diferentes conceptos. Entonces, ahora vamos a llegar a un punto del texto que es el libro de Salmos, capítulo 110, versículo 1. Vamos a ir para allá, lo pueden revisar. Dice, en muchas traducciones lo podemos leer de esta manera. Dijo mi señor, siéntate a mi diestra, ¿no? Pero en español no siempre podemos ver claramente la diferencia entre los términos hebreos. El texto dice en hebreo, Neum Yahweh la Adoní, es decir, declaración de Yahweh a mi Señor. Y aquí debemos detenernos. El segundo término es Adonai, no es Adonai. El segundo término, el texto dice la Adoní, dice a mi Señor. Entonces, surge una pregunta muy importante. ¿Quién es este personaje al que el Eterno, el nombre de las 4 letras, le dice, siéntate a mi diestra? David, el salmista, lo llama mi Señor. Entonces, aquí el texto se vuelve todavía más interesante, porque Yeshua mismo llevó a este salmo al centro de una discusión sobre la identidad del Mashiach. Veamos el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 41 al 46. Dice, Yeshua le pregunta, ¿qué pensáis del Mashiach? ¿De quién es hijo? ¿Y qué le responden ellos? Le dicen, de David. Entonces Yeshua les pregunta, ¿cómo pues David en el espíritu le llama Señor? Y cita el Salmo 110. Dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces Yeshua plantea una pregunta muy profunda ahí. Entonces, si el Mashiach es hijo de David, ¿por qué David le llama mi Señor? Entonces, el texto nos presenta una realidad profunda. El Mashiach pertenece a la línea de David, pero David también reconoce una autoridad sobre él. Entonces, de nuestra perspectiva judía mesiánica, este salmo apunta al Mashiach. Creemos que Yeshua HaMashiach es el prometido, el descendiente de David, pero al mismo tiempo, el Salmo 110 presenta una relación y una autoridad que David reconoce de una manera extraordinaria. Por eso este texto es tan importante. No se trata simplemente de cambiar una palabra en español por una palabra hebrea. Se trata de observar cuidadosamente el texto y preguntarnos, ¿qué está diciendo realmente la escritura? Entonces, estudiar el hebreo no es simplemente aprender palabras nuevas, es aprender a detenernos, observar el texto y reconocer que a veces una traducción no puede mostrarnos todos los matices del idioma original. Elohim, el nombre de las 4 letras, Adón, Adoni, Adonai. Cada término tiene su contexto, su uso y su importancia. Y cuando llegamos al Salmo 110, encontramos una pregunta muy profunda sobre la identidad del Mashiach. Para nosotros, desde una perspectiva judía mesiánica,
Yeshua Hamashiach es el Mesías prometido, el Hijo de David, pero también aquel a quien David llama mi Señor. ¿Ven? Bueno, si esta enseñanza te ayudó a comprender mejor el texto, compártalo este video para que más personas puedan estudiar las escrituras desde sus raíces. Y recuerda, no se trata de ganar una discusión, se trata de buscar la verdad y detenerse a corregirnos cuando las escrituras nos muestran algo que no habíamos visto. Que el Eterno los bendiga y te guarde. Shalom.